Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Bar Baktas rompe el silencio sobre los rumores de un amor prohibido. En los últimos días, las redes sociales y varios portales de noticias del corazón han explotado con una sola pregunta: ¿Bar Baktas está envuelto en un romance prohibido? Todo comenzó cuando una serie de imágenes difusas y comentarios ambiguos hicieron estallar las especulaciones. La atención se centró especialmente en una conocida figura femenina del mundo del entretenimiento, cuya cercanía con Bar en un evento privado encendió todas las alarmas. La noche de la controversia tuvo lugar en una fiesta privada organizada en Estambul. Según testigos, Bar fue visto conversando muy cálidamente con esta mujer, a quien muchos identificaron como una actriz casada y muy popular entre el público maduro. La conversación, las risas, los gestos, todo pareció demasiado íntimo. Desde entonces, los rumores se propagaron como fuego. Las revistas comenzaron a especular, los comentarios en redes sociales se volvieron más agresivos, y el nombre de Bar no dejó de estar en tendencia. Sin embargo, el actor, conocido por su postura discreta respecto a su vida privada, decidió finalmente hablar y aclarar toda la situación. En una entrevista exclusiva con un conocido medio turco, Bar comenzó diciendo: "No suelo hablar de mi vida personal, pero esta vez me veo obligado porque se está dañando mi nombre y el de otras personas. No hay ningún amor prohibido, no hay ninguna relación oculta. Esa noche, simplemente conversaba con una colega con la que comparto proyectos y una buena amistad desde hace años". Bar continúa visiblemente molesto pero firme. Es muy fácil crear una historia a partir de una imagen o un momento fuera de contexto. Entiendo que vivimos en una era de redes sociales, donde todo se magnifica, pero me duele que se juegue con la reputación de la gente así. La actriz en cuestión también emitió un comunicado breve pero contundente: "No hay absolutamente nada inapropiado en mi relación con Bar. Lo respeto profundamente como profesional y como persona". A pesar de las aclaraciones, muchos fans y comentaristas del mundo del entretenimiento han quedado divididos. Algunos creen en la versión de los implicados y defienden que no hay razón para dudar de su palabra. Otros, sin embargo, siguen alimentando las teorías y aseguran que hay mucho más detrás de lo que se dice. Este tipo de situaciones no son algo nuevo en el mundo del espectáculo, donde las figuras públicas están constantemente bajo la lupa del público. Los rumores, en su mayoría infundados, se convierten en parte del juego mediático. Pero, lo que en muchos casos podría considerarse simplemente un malentendido, se transforma rápidamente en un fenómeno viral en cuestión de horas. Los fanáticos, siempre deseosos de conocer detalles íntimos de la vida de sus ídolos, suelen ser los primeros en difundir rumores que, en muchos casos, carecen de fundamento alguno. En este contexto, Bar también hizo un llamado a la reflexión. Estamos hablando de vidas reales, de personas con familias, con sentimientos. Les pido a todos que antes de compartir o comentar piensen si les gustaría estar en esa situación. Estas palabras no solo están dirigidas a quienes difunden rumores, sino también a quienes consumen este tipo de contenido. En la era digital, todos somos partícipes, en mayor o menor medida, del ecosistema informativo que circula en las redes sociales. Por eso, Bar hace hincapié en la importancia de ser responsables con la información que compartimos, sin caer en la tentación de juzgar apresuradamente sin conocer toda la verdad. El impacto de sus palabras se vio reflejado en una gran ola de apoyo que recibió, no solo por parte de sus seguidores más fieles, sino también por muchas figuras del mundo del entretenimiento que se unieron para expresar su solidaridad. Entre ellas se encuentran compañeros de trabajo, amigos cercanos y otros actores que también han tenido que lidiar con situaciones similares. El caso de Bar y su respuesta ante los rumores ha abierto una conversación más amplia sobre la privacidad de los famosos y cómo el acceso instantáneo a la información ha cambiado la forma en que se percibe a las figuras públicas. La exposición constante a la que están sometidos les obliga a mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, algo que puede resultar sumamente complicado.
especialmente cuando las fronteras entre ambas se difuminan con facilidad. Además, es importante recordar que las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a llevar una vida privada sin ser constantemente acosados por la opinión pública. Sin embargo, la naturaleza del entretenimiento y las redes sociales ha hecho que la línea entre lo público y lo privado se haga cada vez más difusa. Las personas sienten que tienen una conexión más directa con sus ídolos, lo que lleva a la creación de expectativas poco realistas sobre cómo deben comportarse. En el caso de Barr, su postura clara y firme ante la situación le ha permitido recuperar el control de su narrativa. A pesar de la presión, ha decidido no dejarse arrastrar por los rumores y, en cambio, ha utilizado esta situación para hacer un llamado a la reflexión sobre cómo consumimos y compartimos información. Una de las lecciones más importantes de este incidente es que, en el mundo actual, el rumor puede ser más potente que la verdad. Las redes sociales tienen la capacidad de amplificar cualquier tipo de especulación y muchas veces las personas prefieren creer lo primero que se dice sin cuestionarlo. Esta es una realidad que afecta no solo a los famosos, sino a cualquier individuo que se encuentre bajo el foco de atención pública. La sociedad parece estar cada vez más acostumbrada a la idea de que lo privado ya no existe y que todo debe ser expuesto para el consumo público. En este escenario, es fundamental que los individuos, tanto figuras públicas como privados, aprendan a proteger su espacio personal y a ser conscientes del impacto que pueden tener las palabras y las acciones en la vida de los demás. A medida que los días pasan, la controversia sobre este supuesto romance prohibido comienza a desvanecerse, pero deja una enseñanza que va más allá de la fama de Barr o los rumores que lo rodearon. La lección es clara, todos debemos ser más responsables al consumir información y, sobre todo, al compartirla. A veces, lo que se necesita no es más información, sino más empatía y comprensión hacia los demás. La respuesta de Barr ha servido para recordar a sus seguidores la importancia de no caer en las trampas de los rumores y las suposiciones. Su sinceridad y su postura firme ante la adversidad le han ganado el respeto de muchos, quienes lo ven no solo como un actor talentoso, sino como una persona íntegra y con principios sólidos. Mientras tanto, los rumores sobre su vida personal van disminuyendo con el tiempo y la calma regresa a las redes sociales. Pero este episodio no pasará desapercibido, pues ha dejado una huella en la forma en que se perciben los rumores en el ámbito de las celebridades. Y en un mundo donde la verdad y la mentira se mezclan con facilidad, es crucial que cada uno de nosotros reflexione sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. Tu opinión es muy valiosa para mí. Hasta la próxima.